¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Muy bien o no muy bien? Muy bien. Muy bien. Ok, Amy. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Está para la clase de hoy. A ver, déjenme ver. Estamos con Kevin, Joana, Dani y Juan. Pueden empezar, por favor. Sí, buenas tardes, Doc. Ya le comparto. Bueno, a ver, vamos a comenzar hablando. Ya. Bueno, vamos a comenzar nosotros hablando de lo que son los linfomas no-Hodgkin. Los linfomas son en sí neoplasias del sistema linfomatopoyético que comprenden los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, también las amígdalas, lo que es el timo, también las placas de Peyer y la linfa. Sin embargo, puede afectar a cualquier órgano. Su clasificación es un poco compleja porque toma en cuenta características morfológicas, genéticas e inmunológicas conjuntamente con lo que son las manifestaciones clínicas. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud reconoce dos grupos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Pero bueno, vamos a comenzar hablando del linfoma no Hodgkin. En este caso, no sé si tal vez alguien de los compañeros sepa qué es un linfoma no Hodgkin. Solo que me ayude con una... Yo, Kevin. ¿Cómo estás, Amy? Los Sí. linfomas no Hodgkin son cánceres de los linfocitos B, T y los natural killer maduros. Y decía que estos tenían un pronóstico y una evolución más variable en comparación con los linfomas de Hodgkin y se diferenciaban de estos por la identificación de las células de Red Stemmer. Exactamente, gracias, Amy. Bueno, como ya lo mencionó Amy, el linfoma no Hodgkin es un cáncer de linfocitos B, puede ser también de linfocitos T o de los natural killer maduros. Estos se van a distinguir del linfoma de Hodgkin, como mencionó Amy, por las células de Red Stenberg y también por algunas otras características biológicas y clínicas. Estas malformaciones en sí pueden clasificarse en lo que son linfomas no Hodgkin de linfocitos B o TNK, que sean según el tipo de linfocito canceroso, como ya mencioné previamente, que puede ser un linfocito B, un T o un natural killer. En esta tabla nosotros podemos observar una clasificación de la OMS sobre las neoplasias linfoides malignas. En esta tabla tenemos los de linfocitos B y de linfocitos T. En resumen, tenemos neoplasias de linfocitos B maduros y neoplasias de linfocitos T maduros, donde algunos característicos tenemos, por ejemplo, linfoma linfoplasmacítico, linfoma de células pilosas, lo que es el tejido linfoide relacionado con la mucosa, el linfoma de la zona marginal nodal a linfocitos B. En lo que son los linfocitos T tenemos la leucemia linfocítica, linfocitos T granulosos, también el linfoma o leucemia del adulto linfocitos T, lo que es la micosis fungoide, el síndrome de Sézary y también linfomas angioinmunoblásticos de linfocitos T. Bueno, vamos a continuar hablando de lo que sería su epidemiología y etiología. Dentro de esta, en Estados Unidos, en el año 2017 se llegó a diagnosticar más de 72,000 casos nuevos de linfoma no Hodgkin y cerca del 4% de todos los cánceres nuevos en varones y mujeres. Este ocupó los lugares octavo y noveno en frecuencia, como una causa de muerte por neoplasias en unas y en otras no. En lo que es su incidencia es casi 10 veces mayor que la del linfoma de Hodgkin, pero es importante saber que existe un pequeño predominio en hombres sobre todo,
y también una mayor incidencia en individuos caucásicos en comparación con los afroestadounidenses. La incidencia también tiende a aumentar con el envejecimiento, sobre todo a partir de los 40 años, pero actualmente esta incidencia de linfoma no-Hodgkin se ha ido duplicando dentro de estos últimos 20 a 40 años, y esto va aumentando en una razón de 1.5 a un 2%. También los pacientes con inmunodeficiencia primaria y secundaria pueden llegar a padecer estos linfomas, inclusive pacientes con VIH. También pacientes que hayan tenido algún trasplante de órganos y enfermos con una deficiencia inmunitaria hereditaria o que hayan presentado algún trastorno autoinmunitario. En cuanto a lo que es su supervivencia, las cifras de 5 años para linfomas de Hodgkin son el 72% en los caucásicos y el 63% en lo que son los estadounidenses de raza negra. En lo que son los linfomas de linfocitos T van a ser más frecuentes, sobre todo en Asia que en países occidentales, mientras que en algunos linfomas de linfocitos B, como por ejemplo el linfoma folicular, pueden aparecer con mayor frecuencia en los países occidentales. Y también existe un subtipo de linfoma no Hodgkin conocido como el linfoma angiocéntrico de linfocitos T nasales o citolíticos naturales, que son frecuentes sobre todo en el sureste asiático y algunas partes de Hispanoamérica. También existen diferencias en la incidencia dependiente de la edad del linfoma que tenga en este caso, que puede ser clasificado por un tipo histológico, y también las entidades más comunes en los niños van a ser los linfomas muy malignos, que son similares al linfoma difuso de linfocitos B grandes y el linfoma de Burkitt, mientras que en las formas más comunes, sobre todo en los adultos, va a ser el linfoma difuso de linfocitos B grandes y los linfomas de evolución indolente, donde podemos encontrar el linfoma folicular. Bueno, a continuación nosotros podemos observar a la izquierda lo que es una tabla, las frecuencias de los distintos tipos de cánceres linfoides. Entre ellos tenemos el linfoma no-Hodgkin, que es un 62.4%, seguido de trastornos plasmáticos, un 16%, lo que son leucemias linfoides, como es la leucemia linfoide crónica, en lo que es un 9%, una leucemia linfoide aguda un 3.8%, y en comparación de los dos grupos, lo que es el linfoma no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin, como mencioné al inicio, existe una gran diferencia, por lo que solo la enfermedad de Hodgkin solo tiene un 8.2%. También dentro de esta misma imagen podemos encontrar los distintos subtipos de linfomas no Hodgkin, donde el que más predomina es el linfoma difuso de linfocitos B grandes, seguido por el linfoma folicular. También lo que es la aparición del linfoma no Hodgkin va a atribuirse sobre todo a algunos factores como son los factores ambientales, los infecciosos, también que haya tenido con algún contacto con productos químicos o algunos fármacos. En algunos estudios incluso se ha podido demostrar que el contacto con lo que son las sustancias químicas en la agricultura o en la minería puede vincularse con una incidencia más alta del linfoma no Hodgkin. En algunos casos también los pacientes que los pacientes tratados de linfoma de Hodgkin pueden presentar el linfoma no Hodgkin, pero lo que no se conoce exactamente es si este evento es causado en sí por el linfoma de Hodgkin o por el tratamiento para su erradicación. En otras situaciones también se relaciona con otros agentes infecciosos, como podemos observar en la tabla de la derecha. Tenemos el virus de Epstein-Barr, lo que es el virus linfotrópico de linfocitos T humanos, el VIH, el virus de la hepatitis C, el Helicobacter pylori y el virus del herpes humano 8. Dentro de lo que es el virus del Epstein-Barr, este virus se ha relacionado con lo que es la aparición del linfoma de Burkitt, sobre todo en África Central, y el linfoma no Hodgkin de gran malignidad en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en países del hemisferio occidental. También la mayor parte de los linfomas primarios en el sistema nervioso la mayor parte de los linfomas primarios en el sistema nervioso central han surgido con el virus de Epstein-Barr. También la infección tiene un vínculo estrecho con lo que es la aparición de los linfomas extraganglionares nasales de linfocitos TNK, sobre todo en lo que es Sudamérica y en Asia.
En cuanto a lo que es el virus linfotrópico de linfocitos T humanos, este va a infectar los linfocitos T y va a llevar a un desarrollo de linfoma de linfocitos T adultos, sobre todo en los lactantes que ingieren una leche materna que ya se encuentra infectada. Su mediana edad va a ser de 56 años, porque en sí esta va a tener un largo periodo de latencia desde la infección hasta lo que es su oncogénesis. En cuanto al virus del VIH, este va a predisponer a la aparición del linfoma no Hodgkin de linfocitos B muy malignos. El virus de la hepatitis C se va a vincular con lo que es la aparición y evolución del linfoplasmocítico y el linfoma de la zona marginal del vaso. El Helicobacter pylori, bueno, aquí la infección del estómago por Helicobacter pylori va a favorecer el desarrollo del tejido linfoide relacionado a las mucosas del estómago. Y el virus del herpes humano 8 se va a vincular con lo que es un derrame primario en personas infectadas por VIH y con la enfermedad de Castleman multicéntrica, que es una linfadenopatía difusa acompañada con fiebre, malestar y pérdida de peso. También existen otras enfermedades que pueden predisponer el desarrollo de linfomas, como son los siguientes que podemos observar en esta tabla. Tenemos lo que son inmunodeficiencias hereditarias, donde encontramos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Chediak-Higashi, el síndrome de ataxia telangiectasia, también el síndrome de Wittstock-Aldrich, la inmunodeficiencia como variable, lo que son también encontramos las inmunodeficiencias adquiridas, y dentro de este grupo tenemos la inmunodepresión diatrógena, la infección por VIH, la hipogamaglobulinemia adquirida. Otra categoría tenemos las enfermedades autoinmunitarias, como es el síndrome de Sjögren, también el espluro celíaco, lo que es la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Y la última parte de la clasificación es la exposición a sustancias químicas o fármacos, donde encontramos el difenilidantoinato, la dioxina, la fenoxiherbicidas, también lo que es la radiación, la quimioterapia y radioterapias anteriores. Ahora vamos a continuar con lo que es parte de la inmunología. Y aquí nos mencionaba que todas las células linfoides proceden de un mismo progenitor hematopoyético que va a producir las líneas celulares linfoides, como ya lo habíamos visto, siendo así que las células evolucionan en primer lugar hacia la línea linfoide y luego se producen los linfocitos, tanto B como T. Ya. Empezamos con los linfocitos B y primero vamos a ver que estos linfocitos B se van a formar a través de una célula que se va a ver comprometida y como tal va a transformarse en el linfocito B. Pero para esto va a ser necesaria la expresión del factor PAX5 de transcripción de la línea maestra B, produciendo así una serie de reacciones las cuales van a llegar a crear el gen inmunoglobulínico propio del linfocito B normal. En cuanto a los linfomas de los linfocitos B, estos nos menciona que van a surgir posterior a esta serie de reacciones que son la recombinación y la hipermutación somática del gen inmunoglobulínico, debido a que la naturaleza como tal nos menciona que es proclive a los errores de los fenómenos genéticos y esto contribuye a la oncogénesis. También debido a la frecuencia de las translocaciones cromosómicas, debido a que pueden llegar a realizar la activación de un oncogen o de un gen oncosupresor. Esto como producto de los procesos que generalmente son normales, pero que de cierta manera pueden llegar a formarse, a tornarse anormales. En cuanto a los linfocitos T, de igual manera estos se van a formar de una célula que se ve comprometida y va a necesitar de la expresión del factor Notch1 de la transcripción reguladora maestra de linfocitos T para llegar así a transformarse en el linfocito T normal cuando éste se desplaza al timo. Y aquí nos mencionaba que los linfomas de los linfocitos T generalmente se dan durante el desarrollo del mismo, debido a la redisposición y a la recombinación de los locis del linfocito T, los cuales son un proceso que es potencialmente oncógeno. Como tal, un dato relevante aquí es que el 90% de los linfomas se producen de los linfocitos B. En cuanto al linfoma maligno, tenemos que este se puede dar de varias maneras. Una de ellas es durante la fase de diferenciación de los linfocitos, fase durante la cual
como tal no aporta información clínica o pronóstica relevante, ni tampoco en el caso de la evolución natural de la enfermedad, pero sí llega a ser útil en el caso del diagnóstico, ya que va a presentar la huella antigénica y el inmunofenotipo de la célula, y esto va a permitir llegar a identificar los distintos subtipos de linfoma no Hodgkin. Y esto se los va a realizar a través de la citometría de flujo, en la cual se realiza a través de una suspensión unicelular de sangre, de médula ósea, de líquidos corporales o de tejido disgregado. Algo por mencionar aquí que no se me ha escapado poner es que los linfocitos B generalmente van a presentar mutaciones de los centros germinativos. Otro de los linfomas también que pueden llegar a presentarse son las traslocaciones cromosómicas. Como ahí he detallado son algunas como los genes receptores de antígenos, los genes de inmunoglobulina de los linfocitos B en los cuales se van a ver afectados los cromosomas 2, 14 y 22, los genes del receptor antigénico de los linfocitos T como son los cromosomas 7 y 14 y algunos ejemplos de estos son el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular y el linfoma de células del manto. Y también otro de las translocaciones es en caso de los genes de fusión que codifican las proteínas quiméricas oncogénicas, donde encontramos el linfoma anaplásico de células grandes y el linfoma de Malt. Algo también importante es el perfil génico o genético, debido a que este permite la valoración simultánea de millares de genes, entonces permite también la identificación de subtipos que aún no se habían sido reconocidos en el caso del linfoma difuso de células B grandes. Y también nos mencionaba aquí también el linfocito B, que la expresión génica cuando se da del centro germinativo tenía un mejor pronóstico que los linfocitos activados por la sangre periférica. Y en cuanto al estudio del paciente tenemos que sin importar el tipo de neoplasia linfoide de la que se sospeche, se va a realizar de igual manera, con una anamnesis detallada y una exploración física minuciosa. Y aquí vamos a destacar los síntomas, como son la duración y el ritmo de los mismos, la presencia de síntomas B, como son la fiebre, la sudoración nocturna y el adelgazamiento inexplicable, síntomas característicos del linfoma. También los síntomas de localización, como son en el caso de la mutación linfomatosa, y se va a explorar tanto el tórax, abdomen y sistema nervioso central, y también antecedentes que puedan influir en la terapéutica, como podrían ser diabetes mellitus o insuficiencia congestiva cardíaca. La siguiente, por favor. En el caso de la exploración física se va a hacer énfasis principalmente en los ganglios linfáticos, en las cadenas ganglionares o regiones ganglionares. También en el caso del tamaño del hígado y del vaso. Algo sobre este dato es que el tamaño normal del hígado y el vaso no descarta el linfoma como tal. Y también el tamaño agrandado del hígado y el vaso tampoco son específicos del linfoma. No siempre son característicos del linfoma o son propios del linfoma. También se va a explorar el anillo de Waldeyer, la presencia de derrame pleural o pericárdico o ascitis abdominal, también la presencia de la masa abdominal, testicular o mamaria y la afección de la piel. Aquí también tenemos parte de la estadificación y valoración de los linfomas y las linfadenopatías, para el cual primero en la parte de los estudios de laboratorio se pueden llegar a realizar biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, función hepática, electroforesis. También el valor sérico de la beta-2 microglobulina y la LDH. En algunos casos puede llegar a ser necesario la biopsia de médula ósea o también la punción lumbar. Esto con la finalidad de buscar información linfomatosa cuando se presentan signos o síntomas neurológicos. También puede ser necesario realizar exámenes de VIH o de infección por hepatitis B y C, porque como habíamos mencionado antes, eran factores de riesgo. En cuanto a la estadificación, por imagen tenemos que se pueden realizar la tomografía en caso de baja malignidad y se va a buscar o explorar tanto tórax, abdomen y pelvis. También se puede realizar la tomografía por emisión de positrones en casos de sospechas de muy malignos, y este era importante también posterior al tratamiento debido a que permitía diferenciar si es que la enfermedad ya se ha tratado o si es que la enfermedad aún se encontraba activa.
Y nos mencionaba que generalmente se va a realizar solo en los casos de los linfocitos, de los linfomas difusos de células B grandes y en los casos de linfoma de Hodgkin. Otro examen también que se puede realizar es el caso de la imagen de resonancia magnética, en donde se iba a buscar la afección de los huesos, de la médula ósea y en el sistema nervioso central, en el cerebro y médula espinal. Y el cuadrito que observamos ahí resume de cierta manera todos los exámenes que se van a realizar. Y aquí les tenía una pregunta con respecto también, antes de entrar a la estadificación como tal, ¿qué es la clasificación de Ann Arbor? ¿O qué conocen acerca de la misma? Sí, Grace, por favor. Ya. Esta viene a ser un sistema en donde va a permitir la estratificación del linfoma. Este se va a dividir en 4 estadios. El primer estadio va a ser relación a la afectación única de una región ganglionar. El segundo va a afectar a 2 o más regiones ganglionares, pero dentro de lo que viene a ser el mismo lado del diafragma. El tercer estadio viene a ser una afección ganglionar, pero a ambos lados del diafragma, mientras que el cuarto estadio va a ser una afección extralinfática, es decir, va a afectar a varios órganos. Asimismo, va a identificar si hay presencia de síntomas o no. Ya. Gracias. Sí, como nos había mencionado Grace, esa es la estadificación de Ann Arbor, que tiene los 4 estadios y como ya nos los había mencionado Grace. Algo que mencionar de esta estadificación es que primeramente se creó para los linfomas de Hodgkin y luego se la utiliza también para los linfomas no Hodgkin, por lo cual no era del todo muy específica y estaba, como ya nos había dicho, enfocada en cuanto a los números de los sitios tumorales. Esta era menos útil en los casos en los que se diseminaba de forma ampliada, no gradual y su evolución era ordenada. Algo por mencionarles un dato más es en cuanto a actualmente también se utiliza la clasificación de Lugano, una clasificación que está basada en esta clasificación, de hecho es una modificación de la clasificación de Ann Arbor también. La siguiente, por favor. Ya. Y también tenemos en cuanto al pronóstico, tenemos el índice de pronóstico internacional, conocido como el IPI, el cual nos menciona que es el mejor instrumento para anticipar los resultados. Y debido a que esto utiliza varios factores, son 5 factores de riesgo clínico de forma independiente, cada uno tiene un valor de un punto que los podemos observar ahí. Y de acuerdo con esto, con esta calificación de cada uno de estos factores, se establecen 4 grupos de riesgo, siendo el riesgo bajo de 0 a 1, de bajo intermedio 2, alto intermedio 3 y alto de 4 a 5. Y a su vez nos da ahí también la tasa de supervivencia a 5 años. De igual manera, abajo hace otra relación en cuanto al linfoma difuso de linfocitos B grandes. Y también tenemos el índice de pronóstico en el caso del linfoma folicular, en el cual nos menciona que de igual manera el anterior tiene 5 variables independientes de forma individual, cada una con el valor de un punto y que se establece en tres grupos, en 3 grados, bajo, intermedio, alto, y de igual manera nos muestra en cambio la supervivencia a 10 años. Ya, ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico de los linfomas no Hodgkin específicos, empezamos, pásale por favor, diciendo que se pueden definir en 2 grandes grupos. En los primeros va a haber una evolución agresiva, en las cuales mencionaba que tiene que instalarse un tratamiento inmediato en base a quimioterapéuticos por combinación y que en estos casos se podría llegar a lograr la curación. En cambio, en los casos de naturaleza menos activa se podía optar por la observación y el tratamiento solamente cuando existían síntomas o signos de deterioro de función de órganos. Estos no llegaban a la curación y eran la mayor parte de los casos. Entre esas enfermedades de gran malignidad teníamos el linfoma no Hodgkin, también el linfoma difuso de los
linfocitos B grandes, y los que presentaban una proliferación más rápida era el linfoma de Burkitt, y los que presentaban un curso indolente era el linfoma folicular, el linfoplasmocítico y el linfoma de la zona marginal. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al linfoma de Burkitt, mencionaba que es una enfermedad que se da infrecuentemente en los adultos y representaba el 1% de los linfomas no Hodgkin, pero en los niños llegaba a constituir hasta el 30% de los linfomas no Hodgkin. Esta era una neoplasia en la cual existía una proliferación muy rápida y su tiempo de duplicación estaba dado en menos de 24 horas. Entonces aquí se dividía en 3 cuadros iniciales: un cuadro inicial endémico, no endémico y uno dado por la inmunodeficiencia. En el primero, que es el endémico, se empezaba con un tumor en la zona maxilar inferior o de los huesos de la cara, y esta se iba a extender a zonas extraganglionares que podrían llegar hasta ovarios, testículos, riñones, mamas y sobre todo en la médula ósea y las meninges. En cambio, en la forma no endémica, el cuadro inicial era de un tipo abdominal que incluía una enfermedad masiva, ascitis y afectación de los riñones. Y en cuanto a los casos que se presentaban por inmunodeficiencia, estos afectaban principalmente a los ganglios linfáticos y también el cuadro inicial podía ser de leucemia aguda. En cuanto a la biopsia, ya nos mencionaba que aquí se revelaba una infiltración de células de tamaño mediano con núcleos redondos, también con múltiples nucleolos y un citoplasma basófilo. Aquí el índice de proliferación se acercaba al 100% y los macrófagos iban a ser muy teñibles y producían esta imagen de cielo estrellado que era propio de ese tumor. En cuanto a las células tumorales, se identificaba positividad para los antígenos CD19, CD20 y también positividad para CD10 y BCL6. Así también el linfoma de Burkitt endémico nos mostraba positividad y estaba relacionado con el virus de Epstein-Barr. En cuanto al tratamiento, nos mencionaba que este linfoma tenía una quimiosensibilidad extrema, pero debemos hacer el tratamiento de forma inmediata por el tiempo muy rápido que tenía de duplicación, que era menor a 24 horas, y esto provocaba una alta morbilidad. En cuanto al tratamiento como tal, los diferentes esquemas terapéuticos que se presentaban todos incorporaban grandes dosis de ciclofosfamida. Entonces era lo que más se utilizaba y se esperaba lograr la recuperación en el 70-80% de los pacientes que recibían este tratamiento. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al linfoma difuso de los... Sí. Esperamos un momentito, que en unos segundos se activa la evaluación. Listo, doctora. Sí, pueden por favor encender sus cámaras.
Bien, continuamos con la exposición. Ya. Bueno, entonces antes de continuar con los linfomas difusos de linfocitos B grandes, quisiera que alguien me ayude recordando entonces cuáles son los linfomas que hasta ahora hemos visto que tienen un curso clínico indolente. Amy. Los linfomas que tenían curso indolente eran el linfoma folicular, que ese fue el principal. El otro es el linfoplasmacítico y el linfoma de la zona marginal. El principal es el linfoma folicular. Ya, muy bien, Amy, gracias. Bueno, ahora sí, continuando con el linfoma difuso de linfocitos B. Este era un subtipo histológico frecuente del linfoma no Hodgkin y que representaba cerca del 33% de todos los casos. Este era más frecuente en personas, en pacientes caucásicos y más predominante en varones, y la media de edad se situaba en 64 años. El riesgo de desarrollar este tipo de linfoma estaba muy relacionado con el grado de consanguinidad, entonces en familiares de primer grado tenía un alto riesgo, así también en pacientes con inmunodeficiencia adquirida o congénita, y también en personas que reciben inmunosupresores y enfermos que tenían padecimientos autoinmunitarios. Ya, en cuanto al cuadro inicial que presentaba este linfoma difuso de linfocitos B grandes, nos mencionaba que generalmente el diagnóstico se lo hacía ya cuando se encontraba en un estadio avanzado en el 30-40% de los pacientes, y solamente en un muy poco porcentaje se los encontraba en un estadio 1 o 2 cuando recibían la primera atención de los pacientes. Entonces, en el 40% de estos pacientes se iba a presentar una afectación, pásale por favor, que era extraganglionar, que se extendía desde la médula ósea, tubo digestivo, tiroides, hígado, piel, hasta testículos, mama, riñones, sistema nervioso central, llegando también hasta las glándulas suprarrenales, senos paranasales, y se encontraba un mayor riesgo de diseminación, principalmente al sistema nervioso central. Entonces, esta neoplasia iba a consistir en una masa de linfocitos atípicos grandes, los cuales expresaban típicamente los antígenos CD19, CD20 y CD79A de linfocitos B. También presentaban los síntomas B, los síntomas del linfoma, que como ya sabemos son la fiebre mayor de 38 grados, la sudoración nocturna, la pérdida de peso involuntaria mayor del 10% del peso normal, y aquí también se presentaban niveles elevados de la LDH. Pásale, por favor. Ya. En el tratamiento de primera línea, nos mencionaba que la quimioterapia combinada nos permitía una curación de estos pacientes en casi cualquier estadio de la enfermedad. Entonces se utilizaba una combinación de rituximab más ciclofosfamida más doxorubicina, vincristina y prednisona. Ya. En los casos de una fase avanzada, el tratamiento iba a incluir un ciclo completo de quimioterapia, y en el caso de que se presente una enfermedad resistente primaria o una recidiva, estaba recomendado el trasplante autólogo de células madres. Y en cuanto ya si se quería o se estaba apuntando a lograr un control de la enfermedad, se utilizaba los quimioterapéuticos, una combinación de gencitabina más ciratabina y bendamustina. Ya, pásale por favor. Ya, en cuanto al linfoma folicular, aquí nos mencionaba que este ocupaba el segundo lugar en la frecuencia de los linfomas no Hodgkin.
¿ya? Y iba a representar un 30% de las malformaciones diagnosticadas, principalmente mencionaba que estos eran en Estados Unidos. Este tumor estaba formado por un porcentaje variable de linfocitos pequeños y linfocitos grandes, cuyo crecimiento iba a seguir un aspecto folicular. Entonces, ¿cómo estaba conformado este linfoma folicular? Mencionaba que la configuración de los ganglios normal iba a ser borrada por las expansiones ganglionares de las células tumorales, y los ganglios varían en tamaño y contienen de manera predominante linfocitos pequeños con unos núcleos segmentados con un número variable de células de mayor tamaño con cromatina y unos nucleolos prominentes. Ya. En cuanto al diagnóstico, la confirmación diagnóstica, mencionaba que la confirmación del inmunofenotipo de linfocitos B, que se lo hacía cuando existía ya el inmunofenotipo de linfocitos B, la cadena ligera de inmunoglobulina monoclonal, también los CD19, CD20, CD10 y BCL6 positivos. Ya, aquí quería hacer una pregunta antes de continuar con la siguiente diapositiva. Es que si alguien recuerda, me pueden mencionar cuál es la clasificación de la OMS en este linfoma de acuerdo a los centroblastos. Adelante, Diego. ¿Se escucha ahí tal vez? Hola. Sí, sí se escucha. Ya. Bueno, según la OMS, había una clasificación que daba 3 grados. El grado 1, claro, respecto al base en el número de los centroblastos. El grado 1 comprendía de 0 a 5 centroblastos, el grado 2 de 6 a 15, y el grado 3 mayor a 15 centroblastos. Y en este último grado, el grado 3, a su vez iba a subdividir en grado 3A y grado 3B. El primero, referente al predominio de los centrocitos, y el 3B, en el cual se llegaban a reconocer lo que eran las láminas de centroblastos. Ya, muy bien. Pásale, por favor. Ya, entonces aquí tenemos esta graduación que se adoptó de la OMS, en la cual ya mencionó Diego que existían 3 grados. El primer grado de 0 a 5 centroblastos por campo, el segundo de 6 a 15 y el tercero mayor de 15, recordando que este se subdivide en 3A, en el que predominan los centrocitos, y el 3B, en el cual se iban a reconocer láminas de centroblastos. El cuadro clínico, igualmente se iban a presentar adenopatías indoloras de una aparición reciente, y era raro encontrar aquí una elevación de la LDH y los síntomas B, como eran la fiebre, sudoración nocturna o adelgazamiento. Y en cuanto al tratamiento, mencionaba que este linfoma era muy sensible a la quimioterapia y radioterapia, aunque ambas no eran casi siempre curativas del todo, pero se podían utilizar la combinación de rituximab más quimioterapéuticos, como era la ciclofosfamida, la doxorubicina, vincristina y prednisona, o también con ciclofosfamida, vincristina y prednisona. Pásale, por favor. Ya. Para continuar con los linfomas no Hodgkin específicos, tenemos al linfoma de la zona marginal, el cual es el linfoma no Hodgkin más común de los linfocitos B de baja malignidad. Y aquí les tengo una pregunta, y es ¿cómo se subdividen los linfomas de la zona marginal? Sí, adelante, Milena. No te escuchamos. No. Hay un poquito. Rejitos al escucho. El esplénico y el extraganglionar de Mar, que es el linfoma que está asociado al tejido linfoide a mucosas, y el ganglionar también. Son los 3 tipos de linfoma de la zona marginal. Ya, muchas gracias, Milena. Y porfa, que bien sigue. Sí, bueno, como ya lo mencionó Milena, se subdividen en 3 grupos: el esplénico, el extraganglionar de Mar y el ganglionar. Continúa, porfa. Ya, tenemos el linfoma de la zona marginal ganglionar,
Este es muy similar al linfoma folicular, de manera que se puede manifestar también en forma de adenopatías indoloras. Y aquí en la biopsia podemos observar lo que es una infiltración parafolicular y perivascular de linfocitos atípicos, que son similares a los monocitoides. Aquí que van a tener contornos nucleares fenostados y tienen en su superficie lo que son antígenos CD19, CD20 y CD79A. Aquí también, como es un linfoma similar al linfoma folicular, se utiliza para su tratamiento lo que es rituximab. Ya, la siguiente, por favor. Ya, tenemos el linfoma de la zona marginal esplénico. Esta es, por lo general, es una enfermedad de ancianos caucásicos y la infección por el virus de la hepatitis C va a constituir lo que es un factor de riesgo para la aparición de esta enfermedad. Aquí el cuadro inicial incluye lo que es una linfocitosis con o sin citopenias y también la presencia de esplenomegalia. También al momento del diagnóstico es frecuente encontrar lo que es una afectación de la médula ósea. La siguiente, por favor. Ya, para el diagnóstico se lo va a confirmar mediante una citometría de flujo de sangre periférica, en la cual vamos a observar a los linfocitos cancerosos positivos para inmunoglobulinas de superficie CD19 y CD20. Aquí también se puede realizar lo que es un frotis de sangre periférica, en el cual vamos a identificar núcleos pequeños y citoplasma abundante con unas proyecciones pilosas. Ya, en cuanto al tratamiento del linfoma de la zona marginal esplénico, aquí está indicada lo que es una esplenectomía cuando el paciente se presenta sintomático. Entonces, esta esplenectomía va a obtenerse lo que es un alivio excelente de los síntomas y también de las citopenias. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, aquí se utiliza lo que es una monoterapia con rituximab, la cual mejora la esplenomegalia y también la citopenia según un 90% de los pacientes. También tenemos el linfoma de la zona marginal MALT o tejido linfoide asociado a mucosas. Bueno, este tipo de linfoma afecta con mayor frecuencia a lo que es el estómago, pero también otros sitios son comúnmente afectados, como pueden ser la piel, las glándulas salivales, los pulmones, el intestino delgado, los ojos, entre otros como la mama, la vejiga y la tiroides. Bueno, aquí este se acompaña de lo que son estados de inflamación crónica secundarios a enfermedades inmunitarias, como pueden ser el síndrome de Sjögren o también la tiroiditis de Hashimoto. O también puede acompañarse de infecciones crónicas por microorganismos, como puede ser, por ejemplo, en el caso de que sea por Helicobacter pylori, va a afectar a lo que es el estómago. En el caso de ser Borrelia burgdorferi, va a afectar a la piel. En el caso del Campylobacter jejuni, afecta al intestino delgado. Y en el caso de clamidia, afecta a lo que son los anexos oculares. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo otra pregunta y es: ¿cuál es el signo patológico esencial del linfoma MALT? Ya, ¿nos ayudas, Yulady? Ya, bueno, decía que el signo patológico es la presencia de lesiones linfoepiteliales que eran consecuencias de invasión de las glándulas mucosas y también por las criptas de los linfocitos neoplásicos. Sí. Ya, sí, muy bien. La siguiente, por favor, pásale, Kevin. Bueno, ahí ya, como ya lo mencionó Yulady, son las lesiones linfoepiteliales y aquí se va a mostrar en estas lesiones, en el exterior van a mostrar lo que son antígenos CD19, CD20 y CD79A. Aquí también es importante conocer que cuando se realiza el diagnóstico de esta enfermedad, por lo general es en los estadios 1 y 2, por lo cual la radioterapia puede ser aún curativa. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Continuando, tenemos el linfoma linfoplasmacítico. Este corresponde a 1% de todos los linfomas no Hodgkin de linfocitos B de baja malignidad. Ya. Aquí, bueno, en el caso de este linfoma, casi todos los pacientes se hallan en lo que es una etapa 4 de la enfermedad al momento del diagnóstico y con afectación de la médula ósea. Aquí también vamos a encontrar lo que es un grupo de pacientes, los cuales presentan lo que es la macroglobulinemia de Waldenström, la cual se caracteriza por lo que son cifras elevadas de paraproteína IgM circulante. Y los síntomas de este tipo de pacientes se van a deber a una hiperviscosidad debido a la IgM circulante
Y entre estos síntomas podemos mencionar lo que son la presencia de hematomas con facilidad, también ganglios linfáticos inflamados, una pérdida de peso, también sensación de adormecimiento, fiebre y sudoración nocturna, un aumento de las infecciones, también fatiga y dolor o sensación de plenitud en lo que es el estómago. Ya, bueno, aquí cuando se realiza una biopsia vamos a observar lo que es una proliferación de los linfocitos, una proliferación de los linfocitos y también células linfoplasmáticas y linfoplasmacitos. Y en los linfocitos malignos vamos a observar lo que es antígeno CD19, CD20 y también IgM de superficie. Como puedes pasarle, por favor. Justo así como se observa en la imagen, que son los linfocitos pequeños y las células linfoplasmáticas. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, está indicado cuando la enfermedad es sintomática o cuando interfiere en la función de los órganos. También cuando tenemos una hiperviscosidad, y aquí en el caso de la hiperviscosidad se utiliza lo que es la plasmaféresis, y cuando veamos lo que es una neuropatía paraneoplásica. En cuanto al tratamiento farmacológico, como monoterapia se utiliza el rituximab, que es útil en lo que es la enfermedad leve. También puede utilizarse una quimioinmunoterapia, aquí con regímenes como la bendamustine y el rituximab. También rituximab, ciclofosfamina y dexametasona. Aquí para el tratamiento de esta enfermedad también es importante tomar medidas contra lo que es el mieloma, y para esto se utiliza lo que es el bortezomib, y en casos de que la enfermedad sea recidivante puede recurrirse a lo que es un trasplante autólogo de células madre o a un trasplante halogénico de células madre. En cuanto al linfoma de células de manto, bueno, este constituye un 6% de los linfomas no Hodgkin, y por lo general las personas van a mostrar una supervivencia de los 5 a 10 años. La siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a reconocer dos variantes, una variante de baja malignidad y una variante de alta malignidad. Tenemos la variante SOX11, que es de baja malignidad, y esta suele presentarse con lo que es una esplenomegalia, pero sin linfadenopatía significativa y con una proteína Ki67 baja, es decir, menor al 10%. Esta variante es la que por lo general presenta una supervivencia de 5 a 10 años. También la otra variante es la variante blástica con una proteína Ki67 alta. Esta tiene un mal pronóstico y una vida media de supervivencia global tan solo de 18 meses. Esta es más frecuente en varones y la edad promedio al momento del diagnóstico es de 63 años. En esta variante también los pacientes se hallan en una etapa 4 de la enfermedad y con una afectación de la médula ósea y de la sangre periférica al momento de realizar el diagnóstico. Aquí también, bueno, tenemos un signo patoneumónico citogenético de la enfermedad, que es una mutación a nivel de T11 y T14, que son los genes que rigen la ciclina D1, la cual es una proteína que controla el ciclo celular. No, antes me falta el tratamiento. No sé qué pasó, me falta una diapositiva, pero bueno, era sobre, no sé qué pasó, pero era sobre el tratamiento del linfoma de células de manto. Bueno, aquí van a utilizar lo que es un esquema ERECHOP, es decir, que tenía rituximab, ciclofosfamida, también dexametasona y la dorubicina. Dororubicina, bueno, pero nos decía que este no ha sido como es satisfactorio, y que solo un pequeño número de pacientes va a lograr lo que es una remisión completa. Bueno, y en este grupo de pacientes que logran la remisión se utiliza como tratamiento de mantenimiento lo que es rituximab. Bien, gracias a los compañeros por la exposición. Vamos a descansar 5 minutos, son las 17 horas 05, empezamos con el caso clínico.
Podemos iniciar con el caso clínico. Bueno, vamos a comenzar hablando del caso clínico. Tal vez hay alguien que me quiera ayudar a leer el caso. Bueno, Liz, ayúdame, por favor. Paciente de género masculino de 55 años de edad, VIH positivo, sin tratamiento, hospitalizado en el Hospital Isidro Ayora por lesión tumoral maxilar. Se indica evaluación por el equipo de cirugía maxilofacial. Paciente refiere lesión de crecimiento rápido, asintomática, sin asociación a factor etiológico específico. Acude a evaluación al hospital debido al gran crecimiento de la lesión. Al examen físico se observa en su rostro un aumento importante de volumen de bordes difusos en región premaxilar y nasogeniana, con invasión del piso de las fosas nasales. No existe compromiso de la piel por la lesión. En región submandibular y supraclavicular se palpa la presencia de ganglios. En examen oral se evidencia lesión tumoral de consistencia renitente, localizada en reborde alveolar anterosuperior, paladar duro y vestíbulo oral que cubre parcialmente dientes posterosuperiores. La mucosa que recubre la lesión tumoral presenta zonas con lesiones ulceradas y necróticas. Muy bien, Liz. De estos datos que acabaste de leernos, ¿cuáles son los datos más relevantes que tú consideras? Bueno, principalmente pues, la lesión que tiene en la región maxilar. Me llama la atención que no presentó dolor en esta y que no tiene más sintomatología asociada. Además, en la foto no se evidencian signos de inflamación local por lo que en cierta forma nos hace descartar un proceso infeccioso, y por el contrario, el hecho de que haya aparecido de forma rápida y que además tenga esas lesiones ulceradas y necróticas, más bien nos orienta o son sugestivos de malignidad. Y bueno, también está el antecedente de VIH, que en el contexto en que estamos estudiando, en realidad los pacientes que son inmunodeprimidos son más propensos a sufrir de neoplasias linfoides malignas. El VIH específicamente se lo asocia con el linfoma no Hodgkin de linfocitos B. Y bueno, también me llama la atención los ganglios que presentaba en la región supraclavicular y submandibular, que al ser indoloros también se los debería estudiar. Exactamente, como estaba mencionando Lisette, también debemos considerar que es un paciente masculino, también la edad que tiene 55 años, también que el tipo de lesión que él presenta es una lesión de crecimiento rápido, también es asintomática. Bueno, tal vez con todos estos datos que ya estuvimos hablando, ¿alguien puede colaborarme tal vez diciendo de acuerdo a la clasificación de Ann Arbor, en qué estadio se encontraría este paciente? Sí, dime, Brian. Ya, según la clasificación, estaría en un estadio 1, dado que se encuentra en una única región, como habla de la submandibular y supraclavicular, entonces sería 1, y también sería A porque, como él dice, no existen síntomas, no aparecieron síntomas. Exactamente, así como lo acabó de mencionar Brian, se encontraría dentro del estadio 1 porque existe un compromiso de una sola región de ganglios linfáticos, como en este caso son los cervicales. Puede presentarse por ejemplo, lo que son las regiones, puede ser la región axilar, también puede presentarse en lo que es la región inguinal o mediastínica, o también puede ser como una estructura linfoide, sobre todo como es el timo, el vaso, o como mencionó Dani en la exposición, el anillo de Waldeyer. Ya, para continuar, alguien tal vez que me pueda ayudar en los exámenes complementarios que podríamos solicitar a este paciente. Sí, Siboney. Ya, hola Kevin. Bueno, entre los exámenes complementarios que podemos aplicar al paciente son tomografía computarizada. Se menciona en el texto que la tomografía computarizada se lo tendría que hacer a nivel de lo que es el tórax, pelvis y abdomen. Considerando también acá en Harrison nos exponía que, por ejemplo, el PET, es decir, la tomografía por emisión de positrones, era una buena opción. Esto asociado también con lo que es F-fluoro de desoxiglucosa, en donde estas pruebas permitían relacionar o ubicar en dónde estaba la zona ganglionar afectada y en el caso de que fuera extraganglionar también.
Otra de los exámenes que se podría utilizar es también los histopatológicos, esto para determinar o ver características celulares, por así decirlo, teniendo una característica referente, por ejemplo, en lo que nos hablábamos recientemente, es el de Burkitt, que es el patrón de cielo estrellado que veíamos, y también otro de lo que es el identificar los marcadores. Cuando hablamos de marcadores, pues vamos a hablar de lo que es el CD20, que es, bueno, es típico de lo que son los linfomas no Hodgkin, y incluso esto nos puede diferenciar del Hodgkin, porque sabemos que en los Hodgkin en cambio son CD15 o CD30, incluso el CD45, entonces nos pueden diferenciar en esto. Muchas gracias, Siboney. Bueno, como Siboney nos mencionó, en sí es muy importante tomar sobre todo lo que son los estudios de imagen, sobre todo la tomografía, que esta nos va a ayudar para ver lo que son, para tratar de ver si es que en este paciente existe una baja malignidad. ¿Qué vamos a tratar de buscar? Sobre todo lo que es el tórax, abdomen y pelvis, si no encontramos algo distinto a lo que ya se encontró en la parte clínica. También Siboney nos mencionó la tomografía por emisión de positrones, también puede ser una imagen de resonancia magnética, pero normalmente estos se ocupan ya para lo que son ya una linfadenopatía que es muy maligna. En este caso, en las que son los exámenes complementarios, también Siboney mencionó lo que es el estudio histopatológico, sobre todo después de que se realiza una biopsia. Entonces, dentro de los exámenes complementarios que se le realizó a este paciente, en lo que es la tomografía computarizada simple, las órbitas maxilofaciales y los senos paranasales se encontraban sin ninguna alteración. En lo que es la tomografía computarizada, con contraste, esta nos ayudaba a descartar la alteración de cuello y partes blandas del tórax y el cerebro. Posteriormente, con estos datos se plantea un diagnóstico clínico de sí un linfoma. Entonces, de acuerdo a esto, se necesita realizar lo que es mediante la anestesia general una biopsia incisional de la lesión para así poder realizar una confirmación diagnóstica. Entonces, dentro de este estudio histopatológico tenemos una neoplasia maligna, difusa, constituida de células de tamaño predominantemente grandes con núcleos redondeados, con un leve pleomorfismo y mitosis frecuentes. También se encontraba el patrón de cielo estrellado, que ya Siboney ya nos mencionó, y también que en sí es causado por la presencia de macrófagos reactivos dispersados dentro del tejido tumoral, y su citoplasma pálido va a estar contra un fondo de células tumorales azules. Entonces, con estos... me faltó el inmunohistoquímico. También se realiza un examen inmunohistoquímico para donde nuestro paciente tiene positividad para el CD20, CD10, el BCL6, el MOM1, el CMYC, el factor de proliferación KI67. Y es negativo en el CD30, CD5, el BL2, lo que es también la hibridación in situ de SISH, y que nos sale Ever. En estas imágenes los podemos observar, por ejemplo, en el primer cuadro de la izquierda, no se nota aquí las letritas, pero ese sería el A. Podemos ver lo que es el CD20, en el segundo lo que es el CD10, en el tercero el BL6, en los inferiores, en el primer inferior está lo que es el MOM1, en el segundo el CMYC y en el último el factor de proliferación KI67. De igual forma, en lo que es en la parte derecha, en lo que nos salieron la parte negativa, tenemos en la imagen A lo que es la CD30, la CD5, la BCL2 y la hibridación in situ de SISH. Con todos estos datos que hemos mencionado últimamente, ¿qué es lo más relevante? ¿A qué nos orienta todos estos datos que ya hemos estado viendo y también este examen inmunohistoquímico? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo más relevante también de este examen? ¿Alguien tal vez me podría ayudar con esto? Yo, Kevin. Sí, Majita. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, de este examen inmunohistoquímico, lo que a mí me llama la atención es el CD20, que es positivo, como dijo la compañera, es típico de los linfomas no Hodgkin. También, los antígenos el CD10, el BCL16, el MOM1, que son típicos de
ciertos linfomas que ya, pues dando todo el diagnóstico y todos los hallazgos que encontramos, esto se puede encontrar, por ejemplo, en el linfoma de Burkitt. También el linfoma de Burkitt es característico porque aquí vamos a tener una negatividad de BCL2. Entonces, bueno, ¿por qué sospecho que es este linfoma de Burkitt? Porque primero desde la sintomatología que tenía el paciente, que tenía la masa de predominio en el maxilar inferior y podía afectar los huesos de la cara, que es la forma endémica de este linfoma. También sabíamos que era predominante en varones. De igual manera, este estaba asociado bastante a infecciones como en este caso el VIH, que me parece que tenía el paciente. También en los hallazgos del histopatológico, que pudimos ver el patrón típico de esta patología, que es en cielo estrellado, donde encontrábamos los linfocitos con estos núcleos redondeados y varios nucleolos, y los macrófagos que se podían teñir, que le daban esta característica de cielo estrellado, porque estos eran como transparentes. Y eso principalmente, yo creo que más nos orienta al diagnóstico de esta patología. Exactamente, como nos mencionó Majo en este momento, todos los datos que ya hemos mencionado previamente nos orientan a lo que es un linfoma de Burkitt. Para culminar nuestro caso, también vamos a hablar un poquito del tratamiento. No sé si tal vez alguien me pueda mencionar algo breve del tratamiento, cómo es en el linfoma de Burkitt. ¿Cómo estás, José? Sí, puedes ayudarme. Ya, bueno, en este puntos muy importantes del paciente del caso clínico que se está presentando. Uno de ellos es que, por ejemplo, Ann Arbor era tipo 1, su linfoma no es muy grave, entonces en este caso pues se puede ver una rápida recuperación. Veo que, por ejemplo, el tratamiento ideal en estos pacientes, bueno, a pesar de que es VIH positivo, se mencionaba que tanto los pacientes inmunocomprometidos como no inmunocomprometidos tienen que tener una terapia de manera similar. Y algo muy importante de Burkitt, del linfoma de Burkitt, es que este es muy quimiosensible, entonces la quimioterapia va a tener un gran impacto y una pronta recuperación en el paciente. Además de eso, pues está la terapia antiviral, la targa en este caso por los antecedentes del VIH, que por lo general en Burkitt, en estos pacientes, cuando está asociado a virus o a inmunosupresión, pues la combinación es óptima para el tratamiento. Entonces la recuperación y el pronóstico que el paciente tiene, pues es muy favorable al final. Exactamente, muchas gracias, José. Bueno, para culminar el caso en sí, ante estos resultados, el paciente fue referido a lo que es oncología. El tratamiento, como ya nos mencionó José, consistió en administrar quimioterapia asociada a terapia antirretroviral de gran actividad, que son los TARG, donde pasadas 3 semanas ya se encontró una remisión de lo que es este tumor, sobre todo del tamaño del tumor. Pero como hallazgo secundario posterior al tratamiento médico que se realizó, se observa en la cavidad oral, como es en la imagen de la derecha, una candidiasis pseudomembranosa como una reacción adversa a los medicamentos utilizados durante la quimioterapia y también por la administración de estos medicamentos TARGA. La cual fue posteriormente tratada con un antimicótico y tuvo este paciente una evolución favorable. Y eso fue en todo en sí a nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, gracias por la exposición, por el caso clínico. No sé si existe alguna pregunta. Anderson. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, más que pregunta, tenía como que una duda acerca de lo que es el tratamiento. Bueno, si bien el tratamiento es como pues más específico de cada tipo, ¿verdad? Había leído en alguna parte que como que se da como que un tratamiento nuevo, por decirlo así, o que se desarrolla un poco con moléculas pequeñas que tienen como que acción más específica y van más al hacer la dieta. Entonces no sé si la entendí bien o no, de que más o menos es de que el tratamiento es con fármacos que como que separan las células que no funcionan. O sea, tenía esa duda si era así o cómo es. No sé específicamente a qué tratamiento se refiere, pero actualmente lo que se utilizan son los anticuerpos monoclonales.
que específicamente van a atacar al antígeno y atacan específicamente a la célula maligna, no al resto de células como la quimioterapia, ya que la quimioterapia arrasa con todo, con células malas y con células buenas. Entonces, no sé realmente qué tratamiento específico se refiere. Sí, algo así, o sea, el tratamiento específico decía que era con moléculas pequeñas, pero más o menos va encaminado a lo que está diciendo. Lépulas. Ajá. No he escuchado eso, tendría que leer el artículo, pero lo que se está trabajando actualmente es únicamente para hacer los tratamientos con anticuerpos monoclonales. Entonces, en eso están ahora enfocados los nuevos tratamientos para dejar de lado lo que son los quimioterapéuticos. Entonces, el anticuerpo monoclonal, como ven ustedes, son antígenos CD20, CD20, CD19. Entonces, el anticuerpo monoclonal, que en este caso sería el rituximab, va y ataca directamente solo a la célula maligna. Y el resto lo deja en buen estado, lo que son las otras células. Gracias. Ok, no sé si alguien más. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? No sé si este tema les quedó un poco más claro. Es un tema no muy complejo, es fácil de manejar. No sé qué me dicen. Sí, doctora, como usted mismo manifiesta, la verdad, pues es un tema que tiene sus conceptos muy fijos y sí, quedó claro. Ok, el resto. ¿Quieren que les haga un resumen de la clase? No, dice sí o no. No queremos nada, ya nos queremos ir. ¿Qué dice Grace? David. Porque, no, ya se me ha ido uno. Iba a decir que hoy han venido todos. No, ya me falta uno. Ya se ha escapado uno. Son solo 24. Bien, entonces, como ya lo dijeron, este es un tema muy claro. Los linfomas no Hodgkin específicamente ya son tumoraciones que se forman a nivel ganglionar y también extraganglionar. Específicamente está asociado a lo que son inmunodeficiencias, a factores ambientales, a productos químicos y también a agentes infecciosos. Este linfoma no Hodgkin tiene característica de linfocitos B, linfocitos T y natural killer. Entonces, hoy vimos únicamente los que tienen características de linfocitos B. Espérenme un momentito, porfa. Lo siento, que me llegaron ya la gente y empezó a hacer bulla, incluida la gata. Bueno, entonces veíamos que lo que son linfomas no Hodgkin, específicamente linfocitos B, T y natural killer. Hoy vimos todo lo que tiene que ver con linfocitos B y la próxima semana vamos a ver lo que es linfocitos T, natural killer y linfoma de Hodgkin. Específicamente, estos linfocitos, lo que son con linfocitos B tiene que ver, la célula maligna aparece en el reordenamiento de los linfocitos, en la formación de la inmunoglobulina, ya que en algunas patologías vieron que también se va a alterar lo que es la inmunoglobulina M y por lo tanto van a provocar alteraciones a nivel de la hiperviscosidad del plasma. El estudio del paciente es básico y esencial. Como les he dicho, una buena anamnesis, un examen físico minucioso nos pueden orientar a muchas patologías y en este caso a patologías hematológicas ya cancerígenas. Los síntomas B, que es de la clasificación Ann Arbor, son específicos en los pacientes que tienen fiebre inexplicable, una sudoración nocturna y también pérdida de peso.
También hay unos síntomas de localización en otros órganos como tórax, abdomen y sistema nervioso central. En la exploración física, ¿qué vamos a buscar? En la anamnesis también vamos a preguntar si no tienen ellos, no se han palpado lo que son nodulaciones, o dependiendo del léxico de cada paciente, ustedes pueden preguntar bolitas a nivel de cuello, a nivel de axila, a nivel de ingle, y en el examen físico ya se va a buscar esos ganglios, ¿sí? Y también se va a hacer lo que es palpar hígado, palpar vaso, para ver si no están agrandados. En el laboratorio, biometría básica completa, una química sanguínea para ver el funcionamiento de otros órganos, electroforesis de proteína, lo que es el valor sérico de la beta-2 microglobulina, que en sí es un marcador tumoral no únicamente del linfoma no Hodgkin, sino también de otros tipos de patologías cancerosas. Lo que es biopsia de médula ósea para ver si no hay infiltración ya de la médula sobre estas células malignas, y también lo que se tiene que hacer es la biopsia del ganglio afectado. Este no se hace por aspiración, sino se hace extrayendo todo el ganglio. Las tomografías que nos van a servir para ver ganglios que no se puedan evidenciar por palpación, que serían a nivel de tórax, abdomen y pelvis. Y también la tomografía por emisión de positrones. Esta es, algunos autores la dejan ya para valorar el tratamiento. Y lo que son ya los tratamientos, todos se tratan con quimioterapia, incluido ya también el rituximab, que es en combinación. Existen diferentes esquemas de tratamientos que se manejan en las diferentes patologías. Estos tratamientos son de acuerdo, es individualizado cada paciente. Como ven, siempre en la literatura se habla de muchos estudios de medicamentos que se están actualmente saliendo, y de aquí a un año o 2 años existirán nuevos medicamentos y nuevas terapias para este tipo de patologías. Entonces, eso sería todo en relación a este tema. Y la próxima semana vamos a ver, como les dije, las patologías de los linfocitos T, natural killer, y el linfoma de Hodgkin. Para eso va a preparar la clase Leonardo y Brian. Sí, ya les hubo también en un anuncio, y el viernes va a ser el parcial, ¿sí? Hasta este tema. El tema de la siguiente semana no entra en el parcial, se queda para el segundo parcial. La hora, ya nos vamos a poner de acuerdo entre ustedes. Me parece que estábamos por definir la hora, porque el parcial quedaría para el viernes 21. Y si no nos ponemos de acuerdo, les tomo el sábado, porque el sábado ya van a tener clase. O si tienen clase. Todos los días no tienen clase. Ok, entonces espero eso, que me confirmen la hora, porque está definido para el viernes 21. Eso sería todo. También... Bueno, esta es una pregunta. Sí, para el parcial, ¿hay que ponernos de acuerdo con el paralelo A o solo nosotros? No, con el paralelo A. Ah, listo. Sí, porque les tomo en un solo examen. Y también tengo el paralelo el de rediseño, el que les viene atrás de ustedes, que también está recibiendo hematología. O sea, tengo 3 paralelos con ustedes, y también quiero ponerme de acuerdo con ellos, porque ya tantas preguntas que hago, ya no sé de dónde sacar preguntas. Entonces, quiero hacerlos en un solo examen. Entonces, eso estamos viendo la hora para la próxima semana. Y solamente es hasta la clase de hoy. Así que no se pondrán a estudiar para lo de la siguiente clase, que eso no va en el parcial. Pueden estudiar para el control de lectura, pero no para el parcial. También quería recordarles que está habilitada lo que es la heteroevaluación al docente, para que hagan sus respectivas calificaciones y comentarios. Eso es para mí, que en este caso les estoy viendo, y también para todos los docentes que tienen ustedes, ¿sí? Se califica por docentes, así que por favor tengan en cuenta y hagan la calificación, ya que eso a nosotros nos ayuda a mejorar o a empeorar. No, mentira, a mejorar. Sí, porque lamentablemente yo a algunos los conozco porque tuve la oportunidad de trabajar en una GP. A algunos los conozco, a otros no los conozco, y que capaz cuando nos encontremos en algún lugar no los voy a reconocer a algunos, ¿sí? Porque a veces la cámara engaña, ¿no es cierto? A veces se ponen más guapos para la cámara, en presencial no, entonces capaz que no los reconozco. Pero casi a la mayoría sí los reconozco, así que por favor hagan esa heteroevaluación, que eso nos sirve para mejorar. Igual eso nosotros nos enteramos de lo que hayan puesto ustedes después de unos 2 o 3 meses, ya cuando hayan terminado todo.
Eso no lo vemos inmediatamente. Igual se ve todas las calificaciones. Ya que si no lo hacen, igual no sabemos quién hizo la evaluación y quién no hizo, porque nosotros nos muestran un resumen y la calificación que tenemos por los que hicieron. Casi la mayoría no lo hacen, ¿qué será? De 25 capaz que hacen unos 18, no hacen más. Sí, porque eso ya se ha visto en el tiempo que estoy, que es poco, que no la hacen. Entonces, lo que es incentivo es a hacerlo. Ahí se desquitan con los profesores ustedes. ¿O no se desquitan? José dice que no se desquita. Ahí sí les ponen todo mal. Desquitar. Eso es. Entonces, por favor, no se olviden. Igual ya les voy a poner un anuncio recordándoles la heteroevaluación para que la hagan. Eso sería todo. Nos vemos el próximo jueves. Y ahí igual ya con Leonardo y Kat, sí me parece que es del otro paralelo, no me recuerdo, Katy, la presidenta, se han de poner de acuerdo porque me dijo que iba a conversar con Leonardo antes de darme una hora. Sí, Doc, ya cualquier cosa le avisamos vía WhatsApp. Ya. Ok. Gracias. Cuídense mucho, no salgan, que el Omicron está grave, ¿sí? Está que los persigue por todos lados, así que no hagan reuniones, quédense en casa y cuídense ustedes y también a su familia. Un gusto haberlos visto por este medio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, doctora. Que pase bien. Hasta luego.